Eso no se puede improvisar de la mañana a la noche. Es como esas personas que tienen un trauma físico, ¿no? Un accidente o lo que sea, y hay veces que eso se les despierta una cierta sensibilidad para la percepción. A nivel natural, como proceso natural, tanto el medium como el vidente, bueno, yo tengo el ejemplo de Aldo, de Paloma Navarrete, de toda la gente que he conocido y que conozco con esa garantía absoluta, son todo gente que han empezado de nacimiento. Hay técnicas que yo siempre recomiendo, el control mental, los cursos de control mental Silva, pero porque te ayudan, si tú tienes esa capacidad, no cabe duda que esa técnica lo que te hace es reforzarlo y enseñarte a controlarlo, que es lo importante. Esa gente que no tiene experiencias de nacimiento y que de repente, como tú bien dices, es que creo que confunden la espiritualidad con las capacidades sensoriales paranormales. Es decir, tú puedes tener evidencia y no tener creencias espirituales. ¿Por qué? Porque es como el músico o el matemático o el pintor que nace con esas capacidades, que son capacidades intelectuales, llamémoslo así, del cuerpo físico, y que pueden ser compatibles con una gran espiritualidad, pero no necesariamente tienen por qué tener esa dicotomía, ¿no? Hay gente que creo que el hecho de que haya aumentado su sensibilidad, que eso sí es posible, el que tengan alguna experiencia, ya eso a ellos les convence para creerse ya el gran medium, el gran vidente. O fíjate, se habla poco de los sanadores. Pues la sanación también es una capacidad paranormal con la que muchas veces nacemos con ella, ¿no? Yo estoy encantado, de verdad, de corazón, de que estés aquí, conversar contigo, con personas como tú, que no abundan tanto. De verdad, no es palabrería lo que te estoy diciendo. Para mí es, bueno, es un honor poder conversar contigo, poder escucharte, bueno, el hecho además de que nos concedas lo más importante que tienes, que es tu tiempo, y además en las circunstancias, aunque no sean malas, en estas circunstancias de incertidumbre Sí, sobre bueno, pues unos aspectos que estás a la espera. sí. Sí, pero mira, te puedo decir curiosamente, he estado el fin de semana estaba en Ayamonte en un congreso y me he quedado impresionada de la cantidad de gente que se declara a sí mismo sensitivos en todas las variedades, ¿eh? Mediums, videntes. Entonces, claro, cuando hablas con ellos, pues, oye, yo no sé, parece como si ahora eso de ser sensitivo sea, pues, como cuando vas al supermercado, ¿no? Y yo no creo que eso sea así. Entonces, bueno, quizá, mi ¿cómo te diré yo? Mis opiniones pueden ser a veces un poquito, tampoco críticas, pero sí poner a la gente en donde deben de estar, no decir que, pero bueno, te viene a colación eso de que dices que te gusta oírme. Bueno, para algunos a lo mejor no les gusta tanto, porque estuve también en Toledo y estuve hablando de parapsicología y claro, allí había un cierto grupo que estaban haciendo unas investigaciones, entre comillas, que yo me enteré de lo que estaban haciendo y claro, luego cuando yo tuve que hablar, pues yo no les mencioné para nada, pero claro, yo dije qué tal instrumento, y qué tal instrumento, y qué tal instrumento, pues que eran un bluff. Es decir, ¿sabes lo que digo? No sirven para nada. Pero se sintieron, parece ser, un poco aludidos, pero yo tengo que decir las cosas como son, y quitar telarañas a la gente, ¿no? Y por eso, Sol, la gente te quiere. Yo, fíjate, te comenté que publiqué un pequeño recorte tuyo de la entrevista que tuvimos hace, creo que aproximadamente, no llega a 2 años, Sí, y
la gente se quedó con muchas ganas de más, con muchas preguntas. Y te puedo decir, bueno, el vídeo se ha viralizado y la mayoría de comentarios siempre tiene que haber algún impresentable, por llamarlo de alguna Por forma, siempre, supuesto, sí. pero el porcentaje más amplio, la gente solo tiene palabras maravillosas hacia ti, hacia tu persona y hacia todo, digamos, a todo lo que has dedicado gran parte de tu vida, Sol. Bueno, es que yo pienso que una trayectoria en la que la gente piensa que cuando investigas es eso, no, tienes que leer mucho, tienes que aprender mucho y claro, toda esa experiencia que vas cambiando, pues a lo mejor tus sistemas de investigación, eh, tu mentalidad también, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé en la parapsicología, era como muy drástica, ¿no? Era como muy científica para entendernos. Aquello que no se podía explicar, pues es que no existía. Eso es la reacción primera que tienes, ¿no? Pero luego la experiencia te va diciendo que hay muchísimas cosas que van surgiendo y de experiencias que no entiendes y que entonces la mente se te va flexibilizando, se te va enriqueciendo de alguna manera. Y yo creo que eso pues se beneficia a la hora de poder decir que tú imagínate que en los años esos 87, cuando se crea el grupo, a nosotros se nos criticó porque utilizábamos a Paloma, que era sensitiva en el grupo, que Pilón la había elegido. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar una sensitiva en el grupo, para la gente de aquella época, eh, desacreditaba la investigación, a ver si me entiendes. Luego la vida y las experiencias de todos los grandes equipos de investigación de Estados Unidos o de Inglaterra han incluido, por supuesto, sensitivos en el grupo, tanto evidencia como canalización, como mediumnidad, porque la mediumnidad es un fenómeno paranormal también, es que es lo que eso no se puede olvidar. Una cosa es que funcione y otra es que no sepamos exactamente cómo el medium puede conectar con una realidad distinta a la nuestra, pero el fenómeno está ahí. Claro que está ahí, Sol. Además, ¿qué herramienta más potente puede haber que nosotros mismos, ¿no? Ahora mismo tú lo has comentado, mucha aparatología, que yo no estoy en contra, ni mucho menos. Bueno, son avances, pero que no hay canalización más potente que la propia persona. Solo que a veces puede que no nos demos cuenta de simples señales, de, bueno, Bueno, pues circunstancias. pero mira, eso que dices del aparataje, nosotros usamos aparatajes, es decir, el magnetómetro, cosas de estas que usa el físico. Pero luego hay otros aparatos que ¿cómo te digo yo?, que se anuncian en las redes es un fraude, como el Spirit Box. El Spirit Box es una selección de diales de radio aleatoria, pero que eso no garantiza en absoluto que lo que captes con un Spirit Box sea una comunicación del otro lado. ¿Sabes lo que digo? Sin embargo, Sol, perdona que te interrumpa, sin embargo, cabría la posibilidad de que, ya que es una frecuencia de radio, puede colarse, bueno, pues algo con lo que no contamos. Eso no quiere decir, no sé, es mi opinión, ¿eh? No quiere decir que, porque yo creo, personalmente, no creo que haya ni vaya a haber ninguna herramienta fehaciente para, digamos, evaluar estos temas. Sí que pueden haber herramientas que pueden servir, pero claro, cuando se destina una herramienta y se fabrica para dicho destino, si el dicho destino todavía queda tanto por conocer, eso es lo que yo... Claro, es como todos esos aparatos que están pululando por ahí para cazar fantasmas, pero si no sabemos la composición del fantasma, ¿cómo vas a crear un aparato que lo detecte? ¿Sabes lo que digo? Que es irracional el tema. No sirven para nada. Es decir, el medium todavía, hay mediums buenos y hay mediums menos buenos, pero como hay videntes muy buenos y videntes menos buenos, ¿no? Pero, en fin, que todas estas cosas hay que tomarlas con pinzas, muchos de los resultados, a no ser que sea ya, pues como nos pasa a nosotros con Aldo, que es un medium fantástico. Yo le he visto momentos estelares, bueno, y a mí eso de poderle ayudar en su canalización,
pues me proporciona unas conversaciones con esa gente del otro lado que a mí a veces me dejan alucinada, ¿me entiendes? Pero bueno, es así y dan la solución y gracias a eso les podemos ayudar. Sol, yo hay algo que has comenzado cuando hemos hablado y me llama mucho la atención porque se ha mezclado todo. Ahora se ha mezclado una supuesta espiritualidad con un montón de ramas, con la mediunidad, con cosas que no podemos ver. Es prácticamente lo que has dicho al inicio de esta conversación. Y parece que este tipo de personas que aparentemente no estaban hasta hace muy poco, después de un cambio radical, sobre todo a nivel personal, yo lo he visto después de la pandemia que sufrimos, ha habido un Sí. cambio radical donde, bueno, hay personas que además tienen muchísimos seguidores, muchas personas que creen, bueno, están en su derecho, que creen realmente que, bueno, pues por arte de magia, pues ha salido todo, todas esas, digamos, no iba a decir dones, pero sí capacidades que supuestamente no han estado. Ya, es que yo eso, vamos a ver, yo todos los gente sensitivos de importancia, es que nacen ya con esa capacidad. Eso no se puede improvisar de la mañana a la noche. Es como esas personas que tienen un trauma físico, ¿no? Un accidente o lo que sea, y hay veces que eso se les despierta una cierta sensibilidad para la percepción. Pero a nivel natural, como proceso natural, tanto el medium como el vidente, bueno, yo tengo el ejemplo de Aldo, de Paloma Navarrete, de toda la gente que he conocido y que conozco con esa garantía absoluta, son todo gente que han empezado de nacimiento. Eh, hay técnicas, hay técnicas que yo siempre recomiendo, el control mental, los cursos de control mental Silva, pero porque te ayudan, si tú tienes esa capacidad, no cabe duda que esa técnica lo que te hace es reforzarlo y enseñarte a controlarlo, que es lo importante. Pero esa gente que no tiene experiencias de nacimiento y que de repente, como tú bien dices, es que creo que confunden la espiritualidad con las capacidades sensoriales paranormales. Es decir, tú puedes tener evidencia y no tener creencias espirituales. ¿Por qué? Porque es como el músico o el matemático o el pintor que nace con esas capacidades, que son capacidades intelectuales, llamémoslo así, del cuerpo físico y que pueden ser compatibles con una gran espiritualidad, pero no necesariamente tienen por qué tener esa dicotomía, ¿no? Entonces hay gente que creo que el hecho de que haya aumentado su sensibilidad, que eso sí es posible, el que tengan alguna experiencia, ya eso a ellos les convence para creerse ya el gran medium, el gran vidente, o fíjate, se habla poco de los sanadores. Pues la sanación también es una capacidad paranormal con la que muchas veces nacemos con ella, ¿no? Es decir, no lo sé, pero sí, estoy de acuerdo contigo que esa búsqueda de la espiritualidad, que es muy legítima y además te diría que en el mundo materialista en el que nos movemos es muy necesaria, pero que no hay que confundirla con esas capacidades que puede tener el ser humano y que no tienen por qué estar vinculadas a la espiritualidad. Como tú bien dices, puede ser, bueno, pues un talento innato a ti de nacimiento. Sabemos hoy que hay pintores, bueno, artistas que han nacido con ese talento y lo han desarrollado, que ahí es donde tú comentas ese trabajo constante para desarrollar, perdón, ese trabajo, esa condición que se te ha concedido de nacimiento. No sabemos si de la fuente primera, de la energía primera, pero has nacido con ella, innata. Pues yo creo que esas capacidades naces con ellas. Lo mismo que tú ves en niños pequeños que enseguida empiezan a dibujar o que se les da muy bien las matemáticas o los músicos, los creadores, imagínate, del tema musical o para la comunicación. Si todos tenemos un don,
Yo creo que eso son cosas genéticas o innatas que luego, si te gustan, las desarrollas y si no, no. Pero yo creo que todas estas facultades, porque son facultades naturales, no tenemos que olvidarlo. Es decir, yo siempre les repito a los videntes, a los mediums, a todo esto, son dones naturales y por ello no se deben nunca de forzar. Hay que dejarlos fluir y luego tratar de controlarlos, porque el gran problema que tienen muchas de las personas que nacen con mediumnidad, por ejemplo, o con una cierta evidencia, lo mismo para prevenir cosas que para ver cosas, se angustian mucho porque, claro, naces con ese don, pero luego es muy difícil, tienes un desarrollo y un aprendizaje de controlarlo, porque tanto los mediums como los videntes no pueden estar ejerciendo las 24 horas su capacidad, tienen que aprender a cerrar y abrir esa posibilidad. Yo lo he vivido con Paloma Navarrete, lo vivo con Alto, lo he visto con pues, Daniel Chumillas, también otro medium fantástico que tuvimos. Yo estaba escuchando, por ahí pasan aviones, ¿estás cerca de un aeropuerto? Claro, es que estoy al lado del estadio Bernabéu y como pasó mañana es el desfile, están Claro. de aviones de miedo y no lo puedo evitar eso, claro. No, claro, por eso yo al principio pensaba que era alguna interrupción del aparato que estás utilizando, pero no, son aviones. No, son ruidos de que se conoce que están haciendo prácticas o lo que sea, pero lo siento, porque No, tranquila, Sol, no te preocupes. Oye, no sé dónde nos habíamos quedado, pero bueno. Pues mira, estábamos hablando de todo un poco, estábamos hablando de la mediunidad, de cómo desarrollar esa capacidad con el tiempo. Me has comentado que lógicamente estas personas nacen de una forma innata con esta capacidad, con esta forma de sentir cosas que otras personas no pueden sentir. Pero yo volviendo al tema, Sol, porque es que has iniciado esta conversación con algo muy importante. Ahora está muy de moda el tema de la muerte. Sí. Muy de moda, más que nunca. Fíjate que ya esto se venía pues de Raymond Moody, de Bruce Grayson, de grandes que yo he podido leer y estudiar. Y sin embargo ahora, sobre todo el doctor Manuel Sanz Segarra, que estuvo aquí en El laberinto de emociones hace un año aproximadamente, pues ha abierto un abanico de campo que, bueno, donde la gente está muy interesada por este tema. Bueno, el doctor Sanz, yo a título personal, Sol, te puedo decir que es una persona maravillosa, con una cercanía impresionante, que a lo mejor puede dar en ocasiones, digamos, una presencia al que no haya tenido el placer de conocerlo de cerca, pues muy impactante, pero es todo humildad y es una persona que al final lo que quiere es, bueno, transmitir lo que él ha vivido, ¿no? En la medicina, porque al final él lo ha vivido con sus pacientes donde le han contado cosas que aparentemente a nivel racional son inexplicables. Pero digo esto, Sol, porque a mi entender, yo reflexionando sobre el tema, de hecho, dentro de muy poco me van a entrevistar sobre este tema la semana que viene, y mis pensamientos han cambiado bastante, son los míos a nivel personal, pero han cambiado porque no es una crítica ni mucho menos hacia nadie, y mucho menos al doctor Sanz, al que respeto muchísimo, pero mi pregunta ¿es necesario, Sol, que tengamos que medir y pesarlo todo, que quizá hay cosas que jamás, nunca se van a poder poner encima de una mesa, dicho de forma literal? Quizá porque no estén aquí ese tipo de fenómenos que llamamos también paranormales, quizá están aquí para que nos podamos sentir, podamos saber que existen, pero no para saber ni por qué provienen, ni de dónde vienen, ni por qué están aquí, ni cómo funciona todo a la perfección. Es decir, creo que todo, es mi punto de vista, creo que todo no está diseñado para ser entendido, sea por la energía primera, sea el universo, sea Dios, cada uno que lo lleve a su campo, si es que lo quiere llevar. Pero a lo que voy, a la pregunta, Sol, ¿es necesario que la ciencia tenga que explicar paso por paso que algo exista cuando sabemos desde los tiempos más lejanos que algo pasa, que hay una parte de nosotros que no podemos ver,
que supuestamente es el espíritu, que existe y es lo que realmente somos todos y cada uno de nosotros, la física cuántica ya ha dicho muchas cosas al respecto. Todo es vacío. Si todo lo que vemos es una película, es que es increíble. Claro, verás, yo creo que, vamos a ver, el hombre siempre ha tenido la intuición de que hay algo más después de la muerte. Todas las grandes civilizaciones lo han tenido. Lo que pasa es que la ciencia, yo el otro día se lo comentaba con Pertierra y con Gaona, con grandes amigos míos que se mueven en estos temas también, de que hasta que no les ha estallado en la cara las experiencias cercanas a la muerte a los médicos, no han empezado a investigarlo. Pero es que, vamos a ver, ahora hablamos de esto, pero todos los fenómenos paranormales están ahí y nadie se preocupa en investigarlos. Pero amigo, las experiencias cercanas a la muerte les ha saltado a los ojos a la medicina. Y se han encontrado con que había una serie de enfermos que les contaban todo lo mismo, cosas que no entendían, pero que como les afectaba a su profesión, tenían que investigarlo. Así de claro. Entonces yo me encanta porque fíjate tú que vamos, supongo que a lo mejor habrás oído el proyecto AWARE. El proyecto AWARE ha durado 3 años en Estados Unidos y han participado en él especialistas de varias naciones, incluso de la española. Gaona fue nuestro representante allí, para investigar las experiencias cercanas a la muerte. Porque, como te digo, les había estallado en los ojos. Y entonces decían, bueno, tenemos que reunirnos para ver qué pasa aquí. Bueno, pues cuando volvieron del proyecto AWARE, yo estuve preguntando, porque claro, tenía una curiosidad, como te puedes imaginar, malsana, de a ver qué opinaban ellos. Y claro, con toda la tranquilidad del mundo, me dicen, bueno, sí, hemos llegado a la conclusión, que es la única conclusión posible, de que la consciencia, digamos, sobrevive al cuerpo físico. Toma ya, José. Eso te lo están diciendo científicos. Es decir... Esto era impensable, Sol. ¿Cómo? ¿Cómo impensable hace 10 años? Pero claro, al ver una realidad que ellos no saben explicar, terminan dando como única explicación posible que esa persona que estaba muerta clínicamente, aunque no muerta definitivamente, podía asomarse a una realidad distinta y que todos coincidían en la versión que contaban. Es decir, no eran cosas distintas, todos coincidían. Pero es que veían habitaciones del propio hospital, fuera de donde estaban ellos. ¿Te acuerdas la famosa ejemplo de la zapatilla que estaba en un alero y que uno de ellos dijo, sí, pero claro que me he ido, pero si hay una zapatilla con estas características en el alero del edificio? Fueron y lo comprobaron. Es decir, esa persona, cuando se suponía que estaba muerta, tenía unas percepciones de la realidad nuestra, pero también de un atisbo, no completo, de la otra realidad. Y la conclusión es que la consciencia, lo más probable es que sobreviva al cuerpo físico. Ellos lo llaman consciencia, otros alma, otros espíritu. Es un problema semántico. Pero fíjate si es importante, José. Es decir, que en un momento en el que la física cuántica nos está diciendo, como tú antes también has introducido un poco, que lo que estamos viviendo no es una realidad, es una holografía, cosa que a mí me impresionó muchísimo. Porque claro, ya en las comunicaciones que yo recogí en mi libro, ya al segundo, hace muchos años, una comunicación te decía, la realidad que vosotros vivís no es la real. La realidad real es la que vivimos nosotros. ¡Qué curioso! Un fallecido te dice eso desde esa dimensión, desde esa realidad en la que está,
Y luego la física cuántica nos dice que nuestra realidad en realidad no es una realidad. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de puntos de unión que se están estableciendo ahora como hipótesis de trabajo unas y como certezas de otras? A mí me quedo, bueno, completamente, como te diría yo, pues en shock, porque que eso lo digan gente preparada, científica y que se mueven esos parámetros, pues bueno, lo que está diciendo la teoría de cuerdas ya lo dijo Rupert Sheldrake, de que vivíamos en un campo morfogenético común y que el aprendizaje de una persona en una latitud automáticamente se transmite a otra que está en otra latitud. Entonces, el inconsciente colectivo de Jung, tú date cuenta, todas esas teorías, cómo terminan, ¿sabes cómo? Teniendo una relación, llamándolo unos de una manera y otros de otra, pero es así. Y te Entonces, entiendo. la muerte ha tenido siempre un interés por el hombre. Lo que pasa es que hay mucho tabú en la muerte, siempre ha habido miedo a la muerte, cuando es un proceso por el que tenemos que pasar todos, nadie nos libramos. Y teníamos que haber tenido una actitud mucho más, digamos, positiva ante la muerte, puesto que es un proceso natural por el que todo ser humano y todo ser vivo pasa. ¿Que ahora esté más de moda? Hombre, porque ahora los mensajes que se están dando son más esperanzadores. Es que parece ser que hay más allá, hay más comunicaciones con esa transcomunicación, ¿no? Con esa otra dimensión y esa otra realidad. Y todo eso pues ha hecho que la gente esté más interesada por estos temas, y cosa que me parece muy lógico, porque como te digo, es un proceso natural por el que todos tenemos que pasar. Sin embargo, Sol, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Insisto, se puede llamar crítica personal. Yo no he necesitado a nivel personal que me lo explique un médico, porque he escuchado a personas muy sabias, que la sabiduría no es más que el conocimiento aplicado, es decir, tú puedes tener mucho conocimiento y no ser sabio, saber mucho de todo y no saber nada de nada. Por supuesto. Y puedes aplicar todos esos conocimientos para adquirir, bueno, para poder mostrar esa sabiduría que ayuda a otras personas. Yo, personas como tú y otros compañeros y compañeras, y personas incluso que no han estado, digamos, ligadas a lo que llamaríamos fenómenos paranormales, han sufrido estos y han contado sus experiencias. Yo, ¿por qué no me voy a creer a una persona que ha contado una experiencia, que incluso ha intentado mantener el anonimato porque no quiere que se burlen de él? Sí, ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no hemos creído? ¿Por qué esa gran masa, que me encanta que ahora sí que crea, porque se lo ha dicho un médico, y lo digo con todos mis respetos, pero ¿cuántas personas han hablado de ellos? Se han burlado, se les ha criticado, se han reído de ellos. Creo que no es justo, Sol. Y ahora, ¿quién se pone los galones? Esa es mi pregunta. Claro que no es justo, pero no olvides también que junto con esta oleada, digamos, de búsqueda de interés por la muerte y todo esto, hay también unas grandes oleadas que estamos viviendo de materialismo. El materialismo no está desapareciendo ni muchísimo menos. Y el concepto materialista de la vida implica que lo que tocas existe y lo que no tocas no existe. Fíjate si es una estupidez cuando hay miles de cosas que no vemos ahora mismo. Estamos tú y yo envueltos en ondas de radio, en ondas de televisión, ¿sabes lo que digo? Y no las vemos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no exista. Y lo infinitamente pequeño de Pasteur, ¿qué pasa? Que como no lo vemos no existe. ¿Sabes lo que quiero decirte? Es decir, es una estupidez humana, solamente ya la premisa de decir, yo como no lo veo, como yo no lo toco, no existe. Pero bueno, qué pedazo de ignorante eres. Es decir, hay miles de cosas del espectro visual, de energías a la derecha y a la izquierda de nuestro campo visual, que es pequeñísimo, que existen y están ahí. ¿Sabes lo que digo? Vamos, en fin, supongo que eso tú lo sabrás de sobra, pero quiero que la gente que nos escucha también lo sepa.
es una falacia total el decir, no, como yo no lo veo o no lo toco, no existe. Hay miles de cosas que no existen ni ves, es decir, que existen y no las ves y no las puedes tocar. Es que, vamos a ver, por ejemplo, pongamos un caso, bueno, algo básico. Si una persona está triste, si una persona está en un estado depresivo, esa persona en el cuerpo refleja lo que, digamos, en somatización se refiere, está sintiendo, no lo está viendo. Claro. Sin embargo, se refleja, se forma materia en el cuerpo. Claro, claro. Bueno, pasa lo mismo. El otro día estuvimos con un compañero que nos contó algo maravilloso, con una serie de, bueno, pues una serie de ondas, por ejemplo, podemos romper un vaso. Hombre, claro. No se ven. Sonora. Y puede. Un sonido totalmente agudo puede destrozar toda la cristalería de la casa. Claro, claro. Te entiendo perfectamente lo que dices, Sol, y en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte que has estado comentando, yo sinceramente, tú has hablado de algo clave y es la materialización. El ser humano quiere controlarlo todo, quiere poder verlo todo. Y las experiencias cercanas a la muerte, el hecho de que, bajo mi punto de vista, y mira que es un tema que estoy interesado, me interesa, pero no dejo de darme cuenta como observador, es decir, si yo me salgo de mi postura como investigador o como intentar saber más sobre estos asuntos y yo me observo a mí mismo, me doy cuenta de que lo que queremos es saber que hay más para poder materializar lo que vamos a perder supuestamente cuando morimos. Es decir, que no nos interesa en la mayoría de ocasiones por el hecho de documentarnos sobre qué puede pasar. Es que queremos poder tener el control de todo, Sol, bajo mi punto de vista. ¿Sabes qué creo? Más que control es la tranquilidad. Es decir, el ser humano ha tenido siempre una gran intranquilidad ante la muerte porque no sabía lo que le podía pasar. Y si a eso le añades todo el mundo de creencias también, es decir, que tampoco te facilitaban mucho el tema, ¿no? Es decir, que el juicio, el castigo, es decir, en vez de hablar de amor, hablaban más de penas, ¿eh? Entonces el ser humano siempre ha tenido miedo a la muerte, primero porque creía que era el final de todo. Claro que yo comprendo que la persona que piense que lo que vivimos aquí es lo único que existe, pues tiene que ser muy aterrador. Ese es el problema que tenemos nosotros a veces con la gente esta que nos topamos en el más allá, unos porque nos han dado cuenta que se han muerto, pero hay otros que como no creían en ninguna trascendencia, cuando se encuentran en una situación en la que ellos ven, siguen oyendo, siguen viendo, se mueven, tienen un cuerpo energético diferente, pero lo tienen, entonces no saben qué hacer, José. Y están diciendo, es que no sé dónde estoy, es que no sé lo que me pasa, porque lo que no se han dado cuenta realmente es que la creencia de que no existía nada era mentira. Y claro que existía. ¿Tú me entiendes? Es decir, ese miedo a la muerte, porque la muerte suponía que era la nada, ha existido durante siglos en el ser humano, quitando unos corpúsculos que se movían con un conocimiento, con unas experiencias, pero la generalidad es que la muerte implicaba la muerte de todo, la nada. Para unos, la nada. Para otros, un problemón de sentimiento de culpa terrible, porque cualquier defecto que podíamos tener en nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, ya eran dignos de un castigo tremendo. ¿Tú me entiendes? Es decir, había todo ese entorno que hacía que el ser humano de la calle, el normal, tuviera miedo a la muerte. Claro que sí. Tú piénsalo. Estoy totalmente de acuerdo, Sol. Sin embargo, bajo mi punto de vista, fíjate qué cosa más curiosa. Olvidamos el momento presente, en el momento de que estamos pensando en si habrá o no habrá. Todos vamos a morir algún día. Claro. Esto puede cambiar en décimas de segundo. Lo vemos a diario. Fíjate un dato que yo escuché el otro día, Sol, me impactó muchísimo.
Al día aquí en España mueren aproximadamente unas 1.300 personas. Fíjate qué barbaridad. Pero Sí, ¿sabes lo que a mí me causó impresión, Sol? De esas 1.300 personas aproximadamente diarias, solo entre 250 a 300 saben que van a morir. Las otras 1.000 no saben que es su último día, su último momento. Claro, ¿qué quiero decir con esto, Sol? Que a veces perdemos de lo que tanto se habla ahora en divulgadores de espiritualidad y, sí, bueno, de conciencia, el momento presente tan importante que tenemos, es decir, el sentir cada cosa que estamos haciendo cuando estamos con nuestro hijo, nuestra hija, nuestra madre, nuestro hermano, con unos compañeros, dando una conferencia, dando una charla, comiendo con alguien, estar ahí, porque aunque nos proporcionasen, es mi punto de vista, ¿eh? Aunque nos proporcionasen el hecho de saber que hay algo más, estoy, es mi punto de vista, insisto, estoy convencido, y así también lo explican casos que habéis estudiado vosotros, lo que a donde vamos a pasar en esa interfase, si no me equivoco, sí. no va a ser nunca jamás igual, no digo ni mejor ni peor, no va a ser nunca igual a lo que tenemos hoy que conocemos como vida. Si son dimensiones distintas, son cuerpos mórficos distintos, todo funciona distinto. Sí. Es mi punto de vista, Sol. Yo sé que esto puede ser muy criticado, pero No, es que lo pienso así. pero también te digo, ese proceso de vida que tú dices, la experiencia de la vida del día a día que tenemos que vivir aquí, es una experiencia que todos tenemos que vivir y estoy de acuerdo contigo de que hay mucha gente que el presente no lo valora porque realmente no sabemos el tiempo que nos queda. Ese es un tema. Pero yo pienso que el hecho de que la vida que vayamos a vivir en el otro lado no quiere decir que sea, es distinta, pero no tiene por qué ser peor, al contrario, todas las comunicaciones te dicen que aquello hay una paz, hay un amor, hay actividad, puedes seguir aprendiendo, puedes seguir, ¿cómo te diría yo? Sí, aprendiendo a todos los niveles. Um, por lo tanto, que el tipo de vida es distinto, pero también te digo que no debemos de sujetarnos demasiado a este tipo de vida porque luego vamos a tener otra. Y no quiere decir que sea ni peor ni mejor, será distinta. Allí las leyes físicas son diferentes también, tiempo y espacio no existen como en el nuestro, pero parece ser que todo el mundo pues te dice que es mejor. No sé qué funciona el amor, qué funciona los sentimientos que te das cuenta de muchas de las tonterías que has podido cometer aquí. Yo lo hablo tonterías porque yo no las considero, hombre, habrá faltas graves, no sé si me entiendes, pero te pasa la película de tu vida, que creo que es el momento más difícil del otro lado. ¿Por qué? Porque te pasan la película de tu vida en la que tú ves esa película objetivamente, como si tú fueras un espectador de tu propia vida y te das cuenta pues de los efectos que han causado tus decisiones, tu comportamiento, que algunas veces es para bien y no te has dado cuenta, pero otras veces sí el efecto negativo que ha tenido a lo mejor un comentario o una actitud tuya en los demás, porque creo que eso se tiene mucho en cuenta, José, allí. Es decir, no solamente qué has hecho con tu vida, sino el efecto que tu vida ha podido tener en los demás. Es que, totalmente de acuerdo, Sol. Esto que llamamos vida tiene que servir para algo. Es decir, no creo que sea un motivo por el cual, bueno, va a haber otra vida, esto no acaba aquí, pues vamos a hacer lo que nos dé la real gana. Esto lo hace gente que incluso no sabe que o piensa que no hay otra vida, pero no creo que sea. Creo que sí que tiene que tener un impacto luego en lo que sea que seamos después, en la dimensión en la cual entremos, tiene que tener un impacto porque yo estoy convencido de que según hagas en todos los aspectos en esta vida, no puedes ir encauzado de la misma forma. Ya no hablo de tribunales, no hablo de No, no, juicios, no, no me, existen. me refiero a que no puedes entrar, esto ya es a título personal,
no puedes entrar en una vibración exactamente igual de otra persona que haya hecho el mal, por ejemplo. Creo, ¿eh? Claro, es que allí te dicen que las distintas clasificaciones, llamémoslos así para entendernos, está en función de la vibración que tú tienes, del grado de evolución. Fíjate que parece ser que esa evolución está vinculada a una vibración distinta. Por lo tanto, mira, muchas veces a mí me preguntan el tema famoso de la reencarnación. Y yo les digo, vamos a ver, yo no estoy segura porque en las comunicaciones te dicen unas que no existe, otras que es optativo. Es decir, parece ser que por las comunicaciones que hay en el otro lado, tampoco ellos lo tienen demasiado claro. Pero yo siempre les digo una cosa, pero olvidaros de la reencarnación. Lo que está claro es que lo que estamos haciendo aquí va a tener una repercusión en el otro lado. Si no hay reencarnación, porque te va a tocar, digamos, subir niveles de evolución a través de un comportamiento, de una enseñanza, parece ser, de unos cometidos que también te dan como responsabilidades de cosas que tienes que hacer allí. Y si hay reencarnación, porque también tendrás que adecuarte a esas leyes de la reencarnación en la que tendrás que volver para corregir. Por lo tanto, no olvidemos, haya o no haya reencarnación, todo lo que hagamos aquí va a tener una consecuencia cuando lleguemos al otro lado. Entonces, creo que lo que mejor podemos hacer es procurar sacar el mejor partido posible de los años estos que estamos viviendo aquí, porque está claro que tiene una importancia tremenda para nosotros. Sol, has hablado de, yo te he escuchado en varias conferencias hablar de esa interfase, ¿no? De alguna forma. Yo tengo una pregunta, no sé si tú podrás decirnos algo al respecto, pero en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, en las personas que vuelven de esa muerte clínica, hablan de un estado donde se ven fuera del cuerpo, donde todo funciona de forma distinta, la percepción es distinta. Esa interfase en la que, o supuesta interfase en la que están las personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, ¿es la misma que la interfase donde personas como Aldo y como tú os comunicáis con personas que están ahí? Bueno, pues mira, la interfase sería una dimensión muy cercana a la nuestra, que unos la llaman dimensión de adecuación, que siempre tu estancia en ella es voluntaria, nadie te obliga a estar en ella, pero que podría ser, por las características que cuentan, los que sufren la experiencia cercana a la muerte. Pero hay un detalle que, por ejemplo, en la interfase todavía no tienes contacto con los seres fallecidos. Te quiero decir, eso es cuando ya pasas al otro lado. Sin embargo, los de las experiencias cercanas a la muerte te cuentan que hay veces que se encuentran con seres queridos ya fallecidos que les dicen, no tienes que volver, no te puedes quedar aquí. Fíjate que hasta todas esas cosas no las tenemos muy claras. Por lo tanto, lo que vive una persona que tiene experiencia cercana a la muerte en ese momento pequeñito, que es como asomarte a esa realidad, porque no se quedan. Yo siempre digo que a mí las experiencias cercanas a la muerte es un tema interesantísimo, pero no olvidemos de que nadie muere, vuelven. Por lo tanto, que sí, que ha demostrado que todos tienen esas experiencias, pero no es lo mismo. Es como asomarse, ¿no? Al lugar donde... Por una ventanita y atisbar un poco esa realidad, pero no es vivirla. Sin embargo, los de que están en la interfase que nos cuentan, es una dimensión, como te digo, que se quedan voluntariamente por muchas razones, sería un programa entero el contar el porqué, pero que siempre es voluntario, siempre pueden salir de ella e irse al otro lado, porque te digo, es un tema voluntario y que tampoco te explican ellos, es una dimensión, pero que no es tan cómoda
como parece ser que es cuando ya pasas al otro lado. Tienen la incertidumbre, tienen todavía sentimientos muy arraigados humanos de cuando estaban vivos. No han cambiado el chip, para que tú me entiendas. Es decir, siguen viviendo en esa interfase, pero sintiendo y muchas veces opinando y reflexionando como si tuvieran todavía la vida aquí, con sus Sol, defectos, sí, esas inquietudes, ¿sabes? una pregunta, porque es que eso es a lo que yo quizá no he explicado bien al inicio de esta pregunta. Es que en ese momento, fíjate, es que coincide, por lo que yo he escuchado, los que tienen casi la mayoría, el primer input de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, están muertos clínicamente, lo primero es que se perciben fuera del cuerpo. Sí, sí. Pero notan, algo está mal, pero intentan tocar a los médicos, intentan comunicarse con las personas que están allí. Pues que Por eso, no lo hacen con el cuerpo físico. claro, lo que pasa, ese estado de dimensión es el que a mí, por lo que te he escuchado a ti, sí que veo, digamos, un enlace con estas personas que están en esta interfase que no asimilan que han muerto. Ya, pero date cuenta que, por ejemplo, en las experiencias estas de los viajes astrales y de los desdoblamientos, tienes esa misma experiencia. Y sin embargo, tú te ves el cuerpo físico que lo dejas en la cama y tú te vas a otras realidades y a otros viajes. Yo me acuerdo que Paloma nos contaba una serie de viajes y Begoña Ojeda, en fin, yo he conocido muchas personas que tenían los viajes astrales, unas veces espontáneamente y otras veces que a través de una técnica lo puedes conseguir. Y sin embargo también ves el cuerpo físico, lo dejas y tú te vas a percibir otras realidades. Te estás viendo tú ahí fuera del cuerpo. Por eso te digo que hay muchos puntos en común. Sin embargo, el que está en la interfase ya ha dejado de tener interés por su cuerpo físico, sabe que está muerto y enterrado, no sé si me entiendes, pero que se siente en unas circunstancias que cuando lo hacen voluntariamente pues no les importa, pero el que dice ahí va, por lo que me estáis diciendo, porque claro, cuando contactamos con una persona que ha muerto y no se ha dado cuenta que se ha muerto, tú no puedes decirle, oye, pero desgraciado, pero no te has dado cuenta que te has muerto. Tú no puedes, tienes que tener también ser un poco psicóloga de estas personas, ¿no? Ese es tu trabajo realmente, ¿no, Sol? Claro, claro, pero eso lo hacemos nosotros, vamos, ya tenemos la costumbre. Pero tienes que ir con muchísimo tacto, con mucho cariño. Yo les empiezo siempre a decir, oye, pero ¿qué has comido hoy? Claro, se te quedan callados. ¿Pero te has cambiado de ropa? ¿Has dormido? Y hay algunos que reaccionan enseguida y dicen, no me digas que lo que me pasa es que me he muerto. Eso me lo han llegado a decir. Y claro, entonces, porque claro, yo les voy llevando muy suavemente, con mucho tacto, a que se enfrenten a una realidad que ya no tienen, para que ellos se den cuenta, ¿entiendes? Porque claro, como ellos te ven, ellos te oyen. Y claro, el que está en esas circunstancias dice, pues sí te veo. Es como yo me acuerdo que vi a uno que estaba colgado, había tenido un accidente, un tramoyista. Y claro, cuando voy allí, le digo a Aldo, digo, ahí va, he visto tenía un flash de un señor que estaba ahí colgado arriba, no me hace caso ninguno. Pero claro, cuando luego llegamos y Aldo se pone en trance, sale este señor, me dice, sí, me llamo fulano de tal. Y digo, oye, pero vamos a ver, ¿tú te has dado cuenta que te has muerto? Vamos, porque él me dijo que había tenido un accidente laboral y todo esto. Y digo, pero bueno, eso quiere decir que a lo mejor es que ya no estás con nosotros, estás muerto. Y dice, qué tontería si me acabas de ver tú ahí. Entiéndeme, el hecho de que yo tuviera ese flash de verle, para él ya implicaba que él no estaba muerto porque yo le había visto. ¿Tú me Es entiendes? como buscar una justificación, ¿no? Claro, es que buscan justificación porque para ellos, para ese tipo de personas que no se han quedado voluntariamente en esa interfase, pues es claro, eso es un impacto el que les digas que están muertos. Pues claro, cuando tú ya les dices eso, dicen, ¿y ahora qué hago?
¿Tú me Claro. entiendes? Y hay muchas películas, Los Otros perfectamente habla de esa realidad, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, bueno, Los Otros, que es fantástica la película. Yo te diría que a mí la que más me ha gustado es la del Sexto Sentido. La del Sexto Sentido está perfectamente, ¿cómo te diré yo?, hilvanada a nivel parapsicológico y a nivel parapsicología, de cómo, fíjate, él no se da cuenta que se ha muerto, pero sigue queriendo ejercer la psiquiatría infantil porque él concibe de que ha tenido un fracaso con un niño y no quiere tenerlo con el otro. Y da la casualidad que da con un niño que ve muertos, porque si no, el niño no hubiera podido nunca verle, ni él podía haberle ayudado. Entonces, creo que es una película preciosa. La de Los Otros, lo que pasa es que juega, hombre, nosotros que entendemos un poco, hay cosas que, claro, el servicio, pues es que tenía toda la pinta de estar muertos, claro. Pero claro, si todos esos estaban muertos, pensamos que ella estaba y los niños vivos, ¿sabes lo que digo? El marido cuando llega de la guerra, pues ya sabemos que está muerto porque no se reflejan los espejos cuando entra en la habitación. Así que hay cosas claves que nosotros nos damos cuenta. Ahora, el impacto final, porque está muy bien hecha la película y el guión está divinamente redactado, es cuando te das cuenta que es que ella también estaba muerta, pero estaba en esa interfase viviendo una realidad que no le correspondía para no aceptar su sentimiento de culpa terrible que tenía por haber matado a sus hijos. Sol, ese es un caso por los que las personas puedan quedarse, de alguna forma, atrapadas en esa interfase. Es por Bueno, el que... Imagino que habrán varios no, inputs, ¿no? te lo digo de antemano. Los que nosotros hemos contactado no han querido pasar al otro lado por miedo a los tizonazos. Por ejemplo, asesino, pederasta, hemos tenido maltratadores, se quedan aquí porque tienen miedo realmente al castigo. Te estoy hablando de pues, un podólogo famosísimo que vino en todos los periódicos, el podólogo asesino, que mató a su ayudante, al novio del ayudante, y luego se metió una cuchilla de la femoral para suicidarse. Y ese nos decía, bueno, ese empezó por decir que como estaba drogado, que no tenía responsabilidad ninguna. Claro, ya le dijimos que eso no colaba con nosotros, porque él tenía la responsabilidad de la droga también, es decir, que no. Pero tuvimos a un pederasta terrible, terrible, que no quería ir al otro lado por los tizonazos y por encontrarse con sus víctimas. Es que me los voy a encontrar, decía él. Entonces no quería ir al otro lado. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sol, ¿te puedo hacer una pregunta respecto a lo que estás comentando que me ha venido ahora mismo a la mente? Claro. Muchos investigadores, personas que estudian los fenómenos, sobre todo psicofónicos, hablan de que esas inclusiones que entran realmente son, bueno, falsificadores de identidad y demás. Mi pregunta es, si realmente hay personas que piensan que las que provocan esas, bueno, esas psicofonías es el mal. Esto es una pregunta personal que se me acaba de ocurrir. Una tontería. Claro, pero digo yo, ¿no puede ser que precisamente esos registros psicofónicos sean personas que no han hecho muchas cosas bien, como estás diciendo tú, que quedan en esa interfase y que de alguna forma se capten esas psicofonías? ¿Tiene algo que ver? Mira, por lo pronto la psicofonía es un fenómeno paranormal. Eso quiere decir que realmente no sabemos cómo se produce ni qué se produce. Hay muchas psicofonías que lo que graban son la impregnación del ambiente, como pasa en Belchite, como pasa en sitios de estos, que lo que graba son los aviones, los bombardeos, no es una realidad presente, sino que tú sabes que en parapsicología la teoría de la impregnación es que todos impregnamos con nuestras vivencias el medio ambiente en el que nos movemos. Eso quiere decir que todo queda latente, como las ondas de radio, las ondas hertzianas, y entonces eso con el tiempo se suele suavizar, pero en sitios como pasa en estos lugares que estamos hablando, la impregnación es tan fuerte que a lo mejor las psicofonías lo que graban es eso. Dejamos una huella. Claro, por lo tanto, dentro de las psicofonías hay la posibilidad de que tú estés grabando impregnaciones
cosas que ocurrieron allí, incluso una conversación, algo que pudo ocurrir allí. Puedes grabar personas que quieran darte una comunicación. Yo he visto a Ginés Darnell que hacía psicofonías de diálogo, y tú tienes a Anabela Cardoso que utiliza la radio y es de diálogo. Esa para mí sí que tienen un valor terrible. Lo que puedas coger esporádicamente en un lugar, bueno, es que están diciendo esto. No, la psicofonía cuando es buena entiendes perfectamente lo que te dicen, si es un hombre, si es una mujer, si es un niño. Es decir, yo las he oído. Nosotros no somos muy de psicofonías, quizá porque yo creo que para hacer psicofonías con éxito es una especie de especialidad de la mediumnidad. Tienes que tener algún poder de comunicación, Sol. Tienes que tener una capacidad, porque yo he intentado siempre, yo nunca he podido conseguir ninguna psicofonía y pierdo la paciencia, así que como tengo otras vías de investigación, la psicofonía, nosotros en el grupo EPTA nunca hemos tenido resultados que nos hayan ayudado, porque claro, nosotros en una investigación lo que queremos es información que nos ayude. Para estar horas y horas intentando grabar algo para que luego, pues no. Sin embargo, conozco a Clara Tauces, bueno, Ginés Darnell, Anabela Cardoso, Pedro Amorós, que también tiene algunas muy buenas. Te quiero decir que creo que al final, para cada resultado que tú tienes, hay un proceso naturalmente de formación y de experiencia, pero hay otro que tiene como, ¿sabes? Como unos ingredientes de capacidad mediúmnica para poderlos... Es decir, para entendernos, que eres tú la que influyes en la cinta para poder transmitir esos mensajes tan claros como los que a veces transmiten desde el otro lado. Que si yo no soy pintor, pues no te puedo pintar un cuadro en condiciones. Claro. Por eso te digo que, bueno, yo puedo equivocarme también en mis hipótesis de trabajo, ¿eh? Yo no pretendo tener la posesión de la verdad, pero sí la experiencia que tengo, que yo creo que por ahí va el tema. Malignidad, nunca. Esa es otra. Nunca. El hecho de que un personaje en el otro lado tenga sus problemas, eso no implica ni que sea demoníaco ni maligno. Tiene sus problemas, pero nunca te va a venir a tirar del pelo. Al contrario, lo que va a querer es contarte su problema para que le ayudes. Pero vamos a ver, toda esa parafernalia de terror, de miedo ante una experiencia mediúmnica o de psicofónica, vamos a ver, tengamos los pies en el suelo, por favor. Si yo llevo 40 años en este tema, yo jamás me he topado con nadie maligno. Eso te iba a preguntar, Sol, ¿nunca habéis tenido una experiencia en el grupo EPTA, ni compañeros tuyos? Nunca. Ni viviendo el padre Pilón, que tenía capacidad de exorcista, ni que yo le he acompañado varias veces antes de formar el grupo, y lo que hemos hecho muchas veces era placebo, porque claro, el problema era psicológico de esa persona, y bueno, pues Pilón le hacía un placebo y esa persona se quedaba nueva. Lo que te estaba indicando es que no había... Había cambiado su forma de pensar. Claro. Es decir, la gente que es que no ha visto nunca un ataque epiléptico. Yo, por desgracia, lo he visto, no en mi familia, pero cuando yo, como te digo, estaba de enfermera. Y es convulsiones, espuma por la boca, ojos vueltos. Tienes que sujetarles para que no se muerdan, sujetarles para que el arqueo de la espalda no se rompan los huesos en pleno ataque epiléptico. Todo eso son síntomas de posesión cuando se dictamina que hay necesidad de un exorcismo. Por lo tanto, yo creo que ahí tendría que actuar siempre un psiquiatra, un médico, para poder valorar los síntomas que tiene esa persona. Y yo te digo que habría montones de situaciones en las que se desecharía la necesidad de un exorcismo porque son causas naturales. Sin embargo, Sol,
en los casos yo creo que son muy, muy, muy pocos, cuando se ha descartado, digamos, la parte médica, especialista, como el psiquiatra en este caso y demás, y un equipo multidisciplinar, claro, ¿qué puede hacer llegado ese momento una persona que está viviendo pues ciertos fenómenos que no entiende y que todo un equipo médico ha rechazado que sea algo que pueda documentar desde una base racional? Ya, pero tú date cuenta, si un médico que no tiene ninguna formación en parapsicología y ve un poltergeist en activo, como yo lo he visto, que es de impresionante, que toda una casa se pone en movimiento y te pasa de todo. Vamos a ver, si tú no tienes el conocimiento de que eso es un poltergeist creado por una persona viva y en estado de estrés, pues ¿qué vas a decir? Aquí hay demonios. A ver, no quiere decir que el que tú no sepas explicarlo no tenga una causa que no tiene por qué ser demoníaca. ¿Tú me entiendes? Es decir, hay efectos espectaculares de poltergeist. Claro, lo que no se puede es determinar todo a que sea, pues... No, vamos a ver, imágenes sangrantes o lagrimeantes. Se han demostrado que todo siempre es una persona que está cerca, muy, como te diga, muy imbuida, vamos a llamarlo así, cariñosamente, en conceptos religiosos, que en cuanto esa persona, había una de un abate famoso francés, que la pobre virgen lloraba y lloraba y lloraba, y en cuanto al abate pues le separaron de allí, la virgen dejó de sangrar. Te quiero decir que es causa y efecto. Eso en parapsicología es fácil determinarlo, porque un poltergeist, en cuanto separas a la persona causante, el fenómeno deja de producirse. Vamos, yo tengo un Cristo que, cuando investigamos el fenómeno del baúl del monje, pues era un Cristo que le llamábamos el Cristo viajero, porque estaba, bueno, la historia es muy larga. El caso es que este Cristo estaba por todas las habitaciones, grabábamos, estaba en un sitio, aparecía al lado mío, dentro de un bolsillo, bueno, tal. Y cuando ya nos fuimos, ya dijimos de esto, pues Piedi se llevó el cortapuros famoso ese que se evidenció, que se materializó del techo, y me dijeron: ¿y tú qué quieres llevarte de recuerdo? Digo: uy, yo me llevo el Cristo. Bueno, mis hijos me empezaron a decir: mamá, estás loca, traerte este Cristo en casa. Digo: pero si no os preocupéis, si yo no causo poltergeist, este Cristo va a estar tranquilísimo. Y ahí está, desde hace 10 años, colgado de ahí, de uno de los dormitorios. Está tranquilísimo. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Es decir, no tenía el detonante, ¿no? No tenía la persona que... vamos, de momento no he producido nunca un poltergeist, que a lo mejor me vendría muy bien porque no somatizaría, ¿sabes? Así que las cosas, pero bueno, es así. Lo que quiero yo decirte es que incluso si un médico dice que no tiene explicación, no quiere decir que eso no pueda tener una explicación de tipo parapsicológico o paranormal sin que tenga que intervenir el maligno. Vamos a ver, la xenoglosia es un fenómeno registrado perfectamente en parapsicología. Es el hablar lenguas que teóricamente no tendrías por qué conocer. Tampoco se sabe por qué. Ahora se habla, ya sabes, de lo genético, es la memoria genética, la memoria celular. Hay muchas hipótesis que se barajan para el que tú puedas en un momento dado perdón, tener conocimiento de algo. Es como el déjà vu, el de que hay gente que entra en una habitación y tal y dice: pues si yo he estado aquí, y no recuerdas cuándo. Bueno, pues hay muchos casos en los que tú has estado en brazos de tu padre o de tu madre en ese lugar, no eres consciente de ello porque eres muy pequeño, pero sin embargo el inconsciente ha dejado grabado eso. Te quiero decir que antes de opinar tienes que hacer un protocolo de investigación. Hay que indagar, hay que, lógicamente, informarse bien. Claro. De todas las posibilidades, que son muy amplias y algunas incluso desconocidas, y pueden existir. Por supuesto que sí. Y luego tenemos, pues no sé, es como pues todos los estigmas, todo el mundo de los estigmas también. Todos los estigmas siempre están así en la palma de la mano. Cuando a Cristo le clavaron en la muñeca, por algo será, ¿no? Porque es un proceso mental. Lo mismo que las dermografías, que hay gente que eso en psiquiatría está perfectamente registrado.
gente que en la superficie de la piel, pues de repente nombres, números, trazos, arañazos, de todo. Eso es un proceso psicótico. Se llaman dermografías. ¿Entiendes? Ahí no interviene ni el demonio, ni la interpretación que le dan, claro, ciertas personas. Pero que no es así. Que no es así. En el mundo este de que te mueves en la parapsicología tienes que tener los pies en el suelo, eso es lo primero de todo. Tener una mente muy abierta, pero tener los pies en el suelo. Y conocer bien los fenómenos paranormales, que no todo el mundo los conoce. Entonces está todo perfectamente catalogado y registrado ahí. Y no dejarse llevar tanto por nunca mejor dicho, este programa se llama así, Laberinto de Emociones, pero no dejarse llevar tanto por las emociones, como tú bien dices, y tener, bueno, pues una mente crítica, abierta, y no dejarse llevar por el primer estímulo que te genere la propia mente. Claro, pero esto te pasa en la vida cotidiana, fuera de los fenómenos paranormales. Cualquier efervescencia que tú tengas emocional, pues tienes que aprender a controlar los niveles también de emotividad que puedes tener. Pero te estoy hablando de la vida misma, no ni siquiera de los fenómenos paranormales. Pero bueno, eso es así. Totalmente de acuerdo. Sol, estamos llegando a la hora y voy a respetar, por supuesto, el tiempo. Tengo que hacerte una última pregunta, si me lo permites, que yo no la necesitaría porque te he escuchado y, bueno, has explicado perfectamente todo esto, pero muchas personas que me han escrito, que ya digo, han sido muchas las preguntas, una de ellas que se ha repetido muy continuada ha sido... Insisto, muchas de ellas han sido con el máximo respeto. Alguno, bueno, pues ha hecho eco del ego y no lo ha dicho de una forma muy respetuosa, pero la mayoría han sido con el máximo respeto y me han preguntado cómo puede demostrarnos Sol Blanco Soler que hay un más allá. Fíjate que aún así dudan, hay muchas personas que dudan y cómo puede, digamos, demostrárnoslo, que esto es así, que ella lo ha vivido. Lógicamente lo has dicho en muchas conferencias, Sol, yo te he escuchado, pero me gustaría que resumieses, si es posible, el cómo o el detonante primero incluso que te dijo que esto no era solo lo que hay, lo que vemos. Yo lo que siempre digo, José, es que yo cuento mis experiencias personales. Y comprendo muy bien de que haya gente que, pues, yo no me crea, no tiene por qué. Yo no soy infalible. Pero lo que yo sí cuento siempre son mis experiencias. No cabe duda que yo tenía algo fácil, y es que yo desde pequeña he sido creyente porque he sido educada digamos, en un mundo de creencia. Por lo tanto, el hecho de que había algo después, pues yo ya lo tenía, bueno, pues asumido. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a ir con Aldo, con el Padre Pilón menos, porque el Padre Pilón no era medium, es decir, no era ni vidente ni medium, él era un gran radiestesista y un gran parapsicólogo, porque sabía muchísimo de parapsicología, que eso es lo que yo he aprendido de él. Pero es que poco a poco, a medida que, primero para escribir el libro ese de Crónicas del Más Allá, tardé 3 años en escribirlo porque lo escribí no de lo que yo opinaba, sino recopilando transmisiones que habían dado los del más allá a los vivos. En aquel momento aquí en España no había absolutamente nada en español, me tuve que leer muchos libros en inglés y en francés, gracias a Dios sé los 2 idiomas. Cuando viajaba por ahí me traía todo lo último que había salido y haciendo fichas como antiguamente hacíamos en la universidad, pues fui recopilando para hacer el mapa, que por eso se llama Crónicas del Más Allá, qué nos pasa desde que nos morimos a todo ese proceso. Y ahí me di cuenta de que lo que nos estaban diciendo, nos estaban contando la misma historia todos. Estaba dispersa esa historia, pero cuando leías todos esos libros y todo ese material, veías que todos los puntos eran comunes. Entonces por eso empecé a hacer fichas con los puntos comunes, no de lo extraordinario,
sino de los puntos comunes que tenían todas esas transmisiones. Y de esa manera configuré ese libro que, como te digo, que se llama Crónicas del Más Allá. Simultáneamente con eso, claro, yo al pertenecer al grupo de EPTA, pues teníamos experiencias con esos personajes del más allá, que te decían el nombre, te decían el apellido, te decían lo que habían sido, el problema que tenían, y cómo de alguna manera, con cariño, con amor, con comprensión, les encarrilabas hacia esa luz que a lo mejor ellos al principio de hablar contigo no los veían, pero que al rato de cuando ya, digamos, estás en conversación con ellos, les preguntabas, pero bueno, ¿tú sigues sin ver la luz al final delante tuyo? ¡Ay, qué curioso, Sol! Si ahora ya lo veo, decían, porque tenían ya la disposición de la búsqueda, que es lo que se tiene que tener. Entonces, todos esos testimonios, todas esas experiencias son los que me han hecho reforzar esa creencia de que desde luego algo hay después de la muerte. Lo que yo cuento en mis libros son las experiencias ya con detalle que hemos tenido con esas personas. Y ahí ya te digo, la gente nos creerá o no, yo no hablo de creencias, yo hablo de experiencias. Yo nunca hubiera sido capaz de hacer una novela, por ejemplo, de crear un guión. Es decir, yo lo que sí sirvo es para contar lo que yo he vivido, las historias que yo he vivido, las experiencias que hemos tenido. Entonces, yo se lo dejo ahí a la gente. Yo he contado la verdad que yo he vivido, lo mismo que todos estos médicos que están ahora escribiendo libros y hablando de sus experiencias también. Yo creo que el que lo crea o no lo crea la gente también depende de las características del que está contando la historia. Porque claro, yo supongo que si un médico, una doctora, hay muchas, Luján, hay muchísimas, Aparicio, que te cuentan esas experiencias suyas como profesionales, tienen una garantía y una credibilidad. Yo no sé la credibilidad que yo puedo tener en la gente. Deciros que llevo muchos años de experiencia, que no soy médico, pero que mis experiencias están ahí y que son las que cuento. Y espero que por lo menos, si no tienen la convicción, porque yo tampoco al 100% puedo tenerla, de esas características del más allá, pero sí sé que hay algo más, eso desde luego. Y eso es lo que quiero transmitir a la gente que me lee o que me escucha. Y todos mis respetos y los respetos de todas las personas que sé que no lo han hecho, de corazón lo digo. Te pido disculpas, Sol, espero que no te haya ofendido la pregunta. No, por supuesto. Porque ni mucho menos yo, bueno, el respeto hacia tu persona y hacia tu profesionalidad es máxima. Es una persona que ha dedicado toda su vida. Esto no lo puede decir cualquier persona, sea el ámbito que sea. Fíjate, ni siquiera la medicina. Es decir, estos son palabras mayores. En cuando una persona, para mí, Sol, es que, sinceramente, Sol, ahora yo me voy a mojar. Es que no debería haber. Mira, voy a contarte una cosa, Sol, si me permites, y ya acabo. Sí, a ti y a todos los espectadores cuando vean este programa. Hace muy poco, una persona a la que tengo muchísimo aprecio, una persona que también ha dedicado su vida a hacerse preguntas. Él no es famoso, ¿no? Pero ha ayudado a mucha gente. Tú has hablado de la imposición de manos, va por ahí los tiros, energías y demás. Y hace poco, hablando con él, una persona muy sabia, a la que le tengo muchísimo cariño, de verdad, lo aprecio muchísimo, y me dijo, José, es que, hablando de don Manuel Sanz Segarra, dice, es que no es lo mismo que lo diga un doctor como Manuel Sanz a que lo diga pues una persona como tú u otra persona. Y voy a decir lo que le contesté, y no es a nivel egocéntrico, ni mucho menos. Yo le contesté que eso no debería ocurrir. Para mí tiene la misma validez, sea cual sea la persona, porque no nos podemos basar en etiquetas, Sol, no nos podemos basar. Es cierto que lo que ejercemos,
Yo, por ejemplo, como entrenador personal, en el mundo de la salud también, que es mi trabajo, eso es una parte de mí, pero eso no soy yo. Es decir, cuando una persona está contando algo que ha vivido, ahí no hay etiquetas. No deberían haber etiquetas. Es más, cualquier persona que investigue, que indague, que respete, digamos, todas las leyes naturales y que haga lo posible para sacar sus respuestas, que esto lleva mucho tiempo, experiencia, conocimiento, no necesita titulaciones para poder dar credibilidad. Yo sé que esto, perdón, va fuera de lo políticamente correcto, Sol, pero a mí es lo que me ha demostrado la vida hasta ahora. Las personas más sabias con las que he podido conversar no tienen títulos. Quizá el título de la vida, si le podemos, que para mí Bueno, es un gran título. es que claro, aquí en España no existe el título de parapsicología, pero cuando yo tenía el título, bueno, yo soy periodista de licenciatura y me especialicé con un máster en la Unión Europea. Entonces, claro, en aquella época en que yo era profesora de la Unión Europea, a ver si tú me entiendes, yo tenía el conocimiento y la acreditación de que estaba autorizada para hablar de esto. De parapsicología no existe, por mucho que te digan todos esos especies de titulillos online que otorgan, pero vamos a ver, fuera de España hay cátedras de parapsicología, la gente olvida eso, aquí no. Entonces tienes que ser autodidacta. Es decir, yo empecé con el Padre Pilón en el 76, 77, luego hasta el 87 él no formó el grupo, ¿me entiendes? Pero yo ya llevaba varios años llevándole la maleta, aprendiendo, que eso es muy importante porque al no haber unos estudios establecidos, pues te tiene que, vamos a ver, tu maestro es el que te tiene que enseñar, ¿no? Que eso es la suerte que yo tuve. Pero bueno, luego yo ya he seguido y seguimos con el grupo y vas adquiriendo, claro que vas adquiriendo prácticas, satisfacciones ingentes, um, algunas decepciones porque te llaman como últimamente y han sido pues 2 casos totalmente que de paranormal no tenían nada, ¿sabes lo que digo? Eran problemas personales que también los encontramos, ¿eh? No creáis que, que vemos siempre fenómenos paranormales. Hay veces que la gente nos llama y es gente que tiene problemas pues, de muchas índoles que no vienen ahora al caso para contar, pero que no tienen nada que ver para lo paranormal. Tratamos de ayudarles lo mismo. Pero siempre, fíjate, es mucho más fácil ayudar a un muerto despistado que a un vivo con problemas. Qué Fíjate, gran frase, qué gran frase. fíjate lo que te digo. El ser humano al final nos complicamos nosotros mismos la vida de una forma que eso sí que es paranormal, Sol. Es que habría que ver qué es lo paranormal realmente. El vivo es que no acepta tu criterio, tus recomendaciones, y claro, se te plantean una serie de dudas que claro, siempre les remites que vayan a un profesional, pero la gente no te hace caso en eso. Creen que tienes una varita mágica, que incluso cuando tienen problemas de tipo personal, tú vas a llegar allí y del mismo modo, claro, el pobre Aldo llegó a estos 2 casos y digo, aquí no hay nada, digo, no hay más que verlo, lo que nos están contando, no hay nada de lo paranormal, pero bueno, vas allí y tratas de ayudarles. Tienes Es- que hacer tu trabajo, Claro, realmente llegar al sitio, te han llamado, pero lógicamente no puedes realizarlo porque esa índole no es tuya, no, tú ya. es de otro profesional. Claro, claro, y bueno, ya sabes que además EPTA no cobramos nada, así que todos son muchas veces desplazamientos pues infructuosos. Te quiero decir que no puedes ayudar lo que querrías ayudar. Pero Y bueno, ayudáis todo lo posible, Sol, y además es tiempo, energía, dedicación, son muchas cosas, ¿eh? sí, sí, pero terminamos, yo el otro día terminamos todos muy cansados porque no, vamos a ver, es que cuando es algo paranormal tienes la gran satisfacción de poderle poner el remedio, ¿sabes lo que digo? Y sales de la casa que aunque llegues cansado, pero tienes la satisfacción de haber conseguido ayudar. Pero claro, en los casos en los que no es así,
pues tienes el mismo cansancio, del traslado, de todo, no sé qué, y la frustración de que no has podido ayudar a la gente. Bueno, no siempre se puede No, conseguir un objetivo, no, Sol, no, pero lo importante es ser responsable y que la intención sea la buena, que, por vamos, no me supuesto, cabe duda por de que es así por vuestra parte. por supuesto, José. Pues Sol, te haría 20.000, no, 50.000 preguntas. Insisto, te pido disculpas, mi intención no era ofender con esta pregunta, es la pregunta que se ha repetido, Pero que a mí no me ofendes, José, la gente. pero ya lo que pasa es que para mí esto es, claro, es chocante porque, claro, Sol Blanco Soler, una persona que ha dedicado toda su vida, que la gente te quiere, Sol, y que no lo hace con maldad, lo hace con la intención No, de que demuéstramelo, demuéstrame, ya, pero es que todo no se puede demostrar o materializar. no. También tienes que poner tu granito de arena en este caso y decir, bueno, voy a darle la posibilidad de lo que me esté contando, pues lógicamente, pues sea verdad, ¿por qué me tiene que mentir, no? Entonces, todo el trabajo no es vuestro solo, ¿eh? También tiene que ser por parte de otras Claro, no, personas. pero bueno, es bueno que la gente se haga preguntas y que no tenga seguridad. Es decir, que es que hay temas en la vida, ¿por qué enfermamos? Vamos, si es que preguntas alrededor nuestro existirían miles, José. Fíjate, Sol, y ya acabo con esto. Hay un libro maravilloso que yo te recomiendo, igual lo has leído. No sé si conoces su autor, lo he comentado en alguna ocasión en este programa, se llama Joe Dispenza. Sí, El libro se llama Sobrenatural. sí, Maravilloso, Sol. Y habla de todo esto, del poder del subconsciente, del poder consciente, de, digamos, estados alterados de conciencia. Habla claro, ya de mística. O sea, es claro, decir, habla claro. de algo mágico con sus pacientes donde ya se ha demostrado con una serie de, bueno, una serie de electrodos que se ponen a nivel cerebral para ver que están ocurriendo cosas, ver las frecuencias, ver, o sea, Nosotros con Aldo y con Paloma y todo. En el último libro tengo las fotos con ellos, con los cascos estos puestos para grabar. Si cuando ellos están en estado alterado de conciencia tiene alguna alteración la parte cerebral, las ondas cerebrales. Sí, eso lo hemos hecho nosotros. una maravilla. Pues Sol, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, Nada, por todo gracias. lo que nos has aportado y lo que nos aportas. Y otro día, pues vas acumulando preguntas de los oyentes y las contestamos todas. Pues yo ¿Eh? estaré encantado, Sol, de corazón, te lo digo. Pues nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los oyentes y que espero que mis palabras, no necesito que me crean al 100%, pero que por lo menos les hagan preguntarse a ellos mismos muchas cosas, que eso es el primer paso para el conocimiento. Estoy seguro de que será así. Un abrazo, Sol. Gracias por todo. Gracias a ti.